Bueno, bienvenidos con todos, muchas gracias por estar acá. El día de hoy estoy con una persona a la que estimo y admiro mucho, es la psicóloga Carolina Garcés. Ella se formó en crianza respetuosa, en lactancia y salud mental materna. Es psicóloga clínica y madre en crianza hace 5 años. Después de vivir, sentir y conectar con mi embarazo, parto, posparto y crianza, creció en mí el interés de un abordaje preventivo sobre el origen de la vida y su importancia para entender la salud desde el establecimiento de vínculos afectivos saludables. Wow. Qué profundo, ¿no? Qué profundo tu currículum, tu estudio. Bienvenida acá. Muchas gracias. Gracias, Estefanía. Buenos días con todas las personas, o buenos días, buenas noches o buenas tardes a la hora que nos puedan escuchar. Gracias, Estefanía, por esta invitación, por tu presentación, por todo este espacio que es importante para poder conocer sobre muchos temas que siento que aún están olvidados o que no se les da la visibilidad necesaria para hablarlos, para darle voz a las madres y para acompañarnos desde un ámbito respetuoso. Muchas gracias a ti por estar aquí. Como sabemos, este tema del duelo gestacional, perinatal y neonatal es un tabú en el país. Bueno, nosotros estamos desde Ecuador, desde el país que ustedes nos vean también. A nivel mundial es un tema tabú todavía hablar del duelo, pero mucho más cuando en, hay un quiebre, ¿no es cierto? Hay un quiebre en la salud mental de la madre debido a este proceso. Entonces, dentro de esta semana se ha hablado mucho de la salud mental materna que se conmemora justamente el 3 de mayo, De mayo, hoy. hoy día se conmemora. Entonces, sí quiero conversar contigo un poco porque tienes tus conocimientos en salud mental. Y, y quisiera partir con esta pregunta, ¿no? ¿Cómo, cómo darnos cuenta qué tan saludable está la madre después de pasar por un duelo? Ujú. Sabes, Estefanía, justo como tú acababas de decir, cuando nosotros o cuando una mujer está en un proceso de embarazo, de parto y posparto, atravesamos una vulnerabilidad psíquica que tanto a nivel físico y en este caso psicológico se vienen muchos cambios. Y por esta vulnerabilidad psíquica, una madre necesita siempre estar acompañada. Yo creo que es importante el que indistintamente de si una mamá presentara alguna debilidad o alguna situación, problema, digámoslo, siempre se necesita un equipo multidisciplinario para poder acompañar a esa madre desde la concepción. Concepción, embarazo, parto, posparto y crianza, ¿sí? Porque ahí radica una de las líneas que enmarca este día, este 3 de mayo, que cada primer miércoles de mayo se conmemora el Día de la Salud Mental Materna. Uno de los lineamientos es que se da este día para sensibilizar, concientizar, prevenir y desde la prevención poder acompañar, poder ayudarle a una mamá mucho antes de que ya se instaure propiamente un trastorno de salud mental. Entonces, yo creo que desde ahí parte esta pregunta tuya y es desde el hecho en el que una mujer, una madre necesita estar acompañada durante todo el proceso que involucra el quedarse embarazada, el transitar su embarazo, su parto y el posparto para que en el momento de que pueda ocurrir cualquier situación que en este proceso se pueda dar, esta madre cuente con información
actualizada de profesionales actualizados en salud mental perinatal. Yo creo que aquí en el Ecuador todavía estamos Falta mucho. como, sí, falta mucho, muchísimo. Yo creo que hasta hoy no existen protocolos para poder atender a una mujer embarazada, ¿sí? Y a una mujer incluso desde antes del embarazo que está buscando quedarse embarazada, ¿no? ¿No? Y en este caso, el transitar su embarazo, el parto, el posparto y desde este mismo camino en el punto en el que se dé un duelo gestacional, un duelo neonatal y que una madre en estas circunstancias pueda tener el acompañamiento para transitar lo que está viviendo. ¿Sí? Porque, claro, de lo que tengo entendido es cuando nosotras como madres comenzamos a gestar al bebé, hormonalmente existen cambios y psicológicamente también existen cambios que quedan permanentemente fijos. O sea, ya es como, no sé, como la adolescencia, o sea, haces un clic y cuando estás embarazada igual me imagino, ¿no? Entiendo eso, quiero que me expliques un poquito más, pero ese cambio ya queda en tu psiquis, en tu mente. Y cuando hay un duelo, cuando no puedes ver físicamente, cuando no puedes internar físicamente, ese cambio, ¿cómo haces? O sea, ¿cómo manejas de buena manera la salud mental de la mamá? Porque ya se hizo un cambio, ¿no es cierto? Durante todos los meses, digamos 5, 6, 3, 8 semanas, ya hubo ese cambio, ¿no es cierto? ¿Cómo identificar en este duelo, cómo identificar si la mamá necesita más apoyo, más ayuda? Porque una, cuando pasa el duelo, no está abierta a hablar, ¿no es cierto? Ujú, No está abierta a hablar. Te cierras, lloras, tienes mucho dolor y tienes mucha interiorización, ¿no es cierto?, de lo que está pasando. Es un shock lo que pasa. Entonces, pero en la cabeza, la cabeza sigue funcionando, o sea, la cabeza sigue trabajando. ¿Cómo darnos cuenta como familia o acompañantes para esta madre, poder darnos cuenta y decir algo pasa y poder tratar antes de que sea algo patológico? ujú. Sabes, Estefanía, yo creo que es importante e interesante el hecho de hablar de la muerte en sí. Ujú. A las personas no nos gusta. ¿Sí? Y yo Claro. creo que desde ahí parte el punto este de que no se visibiliza lo que una madre puede estar sintiendo cuando pierde a un hijo o cuando pierde a su bebé, ¿sí? Como tú lo decías, ¿no? Desde que una madre está en su proceso de embarazo, empieza a verse cambios a nivel físico y también a verse cambios a nivel psicológico. El embarazo es como una preparación dentro de la nueva identidad materna que una madre va a desempeñar en el proceso posparto. ¿Sí? Porque es cuando empieza a nivel psicológico a transformarse, a ver cosas que antes a lo mejor no veía. Hay un proceso también que se llama de transparencia psíquica, donde pueden ir aflorando situaciones de el pasado de la madre que ahora se hacen como un poco más claras y todo esto en este caso es necesario ir acompañando. Yo pienso que para cada madre, su maternidad. Sí, esto es algo que hace falta sacar hoy a la luz. Justamente este 3 de mayo es para que todas las personas a nivel mundial podamos empezar a hablar sobre estos temas y de que existen, ¿sí? De que existe en este caso un duelo gestacional, un duelo neonatal, cuáles son los protocolos, qué puedo hacer, qué no puedo hacer, cómo puedo ayudar a una mamá, qué es lo que esa mamá necesita. Pero desde ese mismo ámbito, yo creo que es interesante devolverle el protagonismo a cada mujer, a cada mamá, ¿sí? Yo no puedo destratarle a una madre de la misma forma en la que le trato a otra, porque son universos totalmente diferentes y pienso que una de las preguntas necesarias que siempre tenemos que hacerle a una mujer en su embarazo, en su posparto, incluso en su crianza, es ¿qué necesitas, mamá?
¿sí? ¿Cómo puedo ayudarte? Clave, Evitar ¿no? dar, Por eso esa pregunta. sí, evitar dar consejos, Mm, evitar criticar, evitar estas frases tan trilladas y que tanto daño hacen, en la que le comentan a esta mamá que ya pasará el dolor, que intenta ver lo positivo de la vida, que estás joven todavía, como que puedes tener más hijos, y no nos damos cuenta que con esas mismas frases, estas de entre unas, ¿no? Porque hay un millón de las madres que han llegado, ¿no? A mí y que definitivamente, ¿no? Muy afectadas con este proceso, no tienen idea cómo lidiar, cómo manejar el dolor que están viviendo, este dolor emocional. Incluso hoy en día hay estudios donde nos comentan que este dolor emocional que nosotros vivimos, o bueno, que una persona puede vivir, se puede comparar tanto con el dolor como si fuera un dolor físico, y que a nivel físico en este caso empieza a doler. ¿Sí? No es cuantificable, digamos, ese dolor, porque claro, es algo subjetivo, pero el dolor está. Entonces, yo pienso que algo importante es que esta mamá necesita, sí, a lo mejor, como tú lo decías, estar como en un espacio de hacer nido, ¿sí? Esta mamá, cuando su hijo, su bebé está desarrollándose, está haciendo eso, ¿no? Está cuidando, está creciendo ella y creciendo él, está transitándose su ser madre. Y cuando se vive una pérdida gestacional o cuando se da una pérdida neonatal, pues a nivel psicológico es un proceso también. Sí, porque el llegar a entender esto que está ocurriendo no sucede de un día a otro, así como no sucede el hecho de convertirnos en madres. Nosotros creemos que cuando tenemos a nuestro hijo en los brazos, ya somos mamás, pero realmente la identidad materna está desde mucho antes y está siendo transitada. Aprendes a ser mamá a través de la experiencia. Pero qué duro y qué difícil en este caso, Estefanía, aprender o transitar este proceso de ser madre sin tu bebé, mm, es- ¿sí? Físicamente, sin tu bebé. Entonces, a nivel psicológico, definitivamente esa madre está afectada. Esa madre vive un quiebre dentro de su salud mental, ¿sí? Definitivamente es un tema, Estefanía, a mí me mueve muchísimo. Yo admiro, sí, admiro la capacidad que tienes tú para ahora empoderarte de esto. Y es otra de las cosas que yo digo, tal vez es algo de lo que se habla también dentro del duelo gestacional, del duelo perinatal, y es el hecho de que cómo nosotros o cómo una madre va transformando ese dolor a su ritmo, Así es. ¿sí? A su forma, desde donde puede. Yo no puedo decirle a esta madre, si estás transitando un duelo y tienes que pasar por esta fase, por esta fase y por esta fase. No, No hay sí, nada establecido, ¿no? No hay una no, regla, no es no. así tienes que pasarlo. Cada madre lo vivimos de diferente manera, ¿no? Ujú, sí, Muchas madres en esta etapa de duelo, se cierran, se hacen un cascarón chiquito y no permiten exponer sus sentimientos, exponer su nueva realidad, gritar a los cinco vientos que estoy mal, que estoy llorando, que no quiero saber nada, no quiero levantarme de la cama. Hay muchas mujeres por la sociedad, por los comentarios negativos que tú mencionaste, se comienzan a cerrar. ¿En qué punto nosotros como acompañantes podemos darnos cuenta que la mamita está sufriendo en su salud mental? ujú. Sabes que esto es interesante, Estefanía. Yo pienso que cuando una madre está viviendo su duelo, es importante poder acompañarse también de los familiares. Sí, porque esa es otra de las cosas, ¿no? O sea, hoy en día se sabe que al hablar de salud mental materna,
no solamente se involucra también a la madre, ¿sí? Se involucra también al padre, a la familia, quiénes están dentro de ese contexto. Por lo tanto, yo creo que esto debe ser como un acompañamiento también a la familia entera. Y desde ese mismo lado, tal vez no puedo al principio poder acompañar a mamá, porque mamá está en su proceso de duelo, de poder llorar, como tú decías, de llorar, de gritar, de cerrarme como en ese caparazón de que no quiero que nadie me diga nada, no quiero que escucharle, solo quiero estar acostada o quiero estar sin hacer mucho, ¿no? Porque está doliendo y eso necesita ser validado. ¿De quién nos acompañamos? De la familia, de la tribu. ¿sí? Ajá, de la tribu, exactamente, de la tribu. ¿Quiénes están al lado? ¿Quién cuida a mamá? ¿Sí? Una madre necesita ser cuidada, necesita ser acompañada, ¿sí? Dentro de este proceso, justo haciendo énfasis también en algo que tú decías, yo creo que a lo largo de la vida a nosotros nos han enseñado mucho como a cerrarnos, ¿sí? A no hablar de nuestras emociones, a no llorar frente a las personas, a no decir lo que me pone triste. Ujú. A no Y ser claro, frágil, exactamente. no mostrarte como realmente eres. Ajá, sí, es como que la vulnerabilidad no está bien vista. Claro. Ajá, y cuando yo me siento vulnerable es como que me cierro, reprimo, no lo trabajo, no lo hablo, no lo digo, ¿sí? Y yo creo que esa es una de las cosas que puede perjudicar mucho la salud mental de las mujeres. Entonces, apoyarnos directamente de la familia para poder ver cómo está esta mamá, ¿sí? Acompañar el papá de las personas que estén cuidando de la tribu para poder saber cómo está esta madre, qué es lo que necesita, cómo le podemos ayudar a esa mamá. Ujú. Perfecto, Caro. En este transitar, ¿no es cierto? Para poder darles como tips, como pastillitas, como último, cómo, qué tener en cuenta, cómo tomar en cuenta la salud mental materna de una mamá en duelo como acompañante. ¿Cuáles serían como esas banderitas rojas en las que tienen que estar pendientes? ¿Cuál Ujú. sería el comportamiento? O decir, bueno, esto está haciendo, voy a prestar más atención para que no sea algo crónico y no avance. Eh, ¿Cuáles serían esas banderitas rojas que los acompañantes puedan identificar también y poder dar una solución? Porque la mamá puede cerrarse y no puede decir nada o no quiere, ¿ya? Entonces, ¿cómo identificar visiblemente? No sé, ayúdanos con estos tips de rapiditos para que también los acompañantes sepan cómo actuar. Yo creo que parte fundamental de esto, ¿no? Del poder dar estas ayudas y poder ver en la madre cómo está viviendo esto. Primero que no hay un tiempo para que una mamá pueda transitar este duelo, ¿no? Eso es algo que necesitamos poder visibilizar y normalizar. No es que en una semana esa mamá tiene que estar bien, o no es que en un mes esa mamá tiene que estar bien. Esto es un proceso de transformación gigante y el dolor que esa madre está viviendo necesita ser validado. Entonces, siento que es importante que el momento en el que esta mamá atente contra su vida, por ejemplo, esté como en un proceso en el que no esté comiendo, no esté durmiendo bien también, esto que es básico, ¿no? Y que las mujeres necesitamos después de poder tener un bebé y mucho más en este proceso de duelo, el que una mamá no esté durmiendo las horas suficientes que necesita para poder eh, estar tentativamente tranquila, ¿sí? Pero es el hecho de que si esta mamá está intentando hacerse daño, si esta mamá está sin poder dormir, si esta mamá está sin comer durante muchísimos días, son parámetros para poder ir alertándonos y poder ver que se necesita un acompañamiento, que se necesita un proceso en el que un profesional de la salud mental pueda
brindarnos una ayuda, pueda acompañar a esa nueva madre. El mismo hecho de que tal vez esta mamá se cierre al 100% también puede ser una de las banderitas, como tú decías, porque de una u otra forma está sufriendo sola. Claro, entonces hay mamás, cada mamá es un mundo. Es Ujú, muy diferente y entender eso como sociedad nos cuesta. Entonces, poder tener estas alertas, ¿no es cierto? Poder identificar cómo está comiendo, su salud, porque todo es en el sueño, ¿no? También el descanso mental, el descanso físico, nos ayuda también a recobrar fuerzas para un día más y ujú, además a enfrentar nuestra nueva realidad. Cuán importante es seguir hablando de este tema de salud mental. Más bien, muchísimas gracias, Caro. Yo sé que ahora no será la única entrevista que voy a tener contigo, porque todas las mamás necesitamos esas pastillitas y los acompañantes para poder saber cómo estamos, ¿no es ujú. cierto? Para transitar este duelo que nadie te enseña cómo vivirlo, pero vivirlo de una manera sana. Ajá. Desde la visibilización de que estás viviendo algo que es inimaginado. Así es. Sí, es durísimo. Ujú. Muchísimas gracias, Caro. Te abrazo virtualmente y a Con ustedes mucho gusto. también. Gracias, gracias. Y estamos para poder ayudarte, para acompañarnos y cuando sea necesario, pues bienvenido sea. Muchísimas gracias, Caro. Muchas gracias, Caro, nuevamente por estar aquí, por poder orientarnos en este tema tan poco hablado de la salud mental materna y que debemos dar énfasis. Muchas gracias a ustedes por poder compartir con nosotros un día más de este viaje que no nos enseñan cómo vivirlo, pero lo atravesamos juntos, como tribu, como mamás, estamos aquí para apoyar. Como fundación estamos aquí, no se sientan solas, estamos en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Twitter, cada video va a ser publicado en YouTube. Por favor, síganos, no sientan ninguna pena ni nada de poder escribirnos o poder escribir en nuestro colaborador de ahora, porque estaríamos gustosos de poder ayudarles y acompañarles durante todo este proceso. Muchas gracias. Muchas gracias en este caso, Estefanía, también. Y cualquier cosa, como tú lo decías, si en algún punto llegas a transitar por una situación difícil, tu mamá que nos estás viendo, busca ayuda, no estás sola. Hay en este caso este proceso de que si no estás disfrutándolo, si estás sufriendo, si te es difícil sobrellevar la pérdida, el proceso de ser madre en sí, busca ayuda. Estamos para acompañarte. No estás sola. Estamos aquí para ustedes, mamita. Ujú. Muchas gracias. Gracias, Estefanía.